SER Podcast. En la mesa del análisis, Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Lola García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Sergio Pascual, muy buenas noches. Muy buenas noches. A esta hora la noticia terrible es que en Asturias se han recuperado ya los cadáveres de dos trabajadores muertos en una mina, en el derrumbe de una mina en Cangas del Narcea. Nacho Poncela, última hora, buenas noches. Pues buenas noches, la última hora es esa. Hora desgraciada, los dos muertos en Vega de Rengo se elevan a 7 el cómputo total de la tragedia minera en Asturias de este año. Pasadas las 8 de la tarde, los equipos de rescate recuperaban los cuerpos de los dos mineros que quedaron atrapados por un hundimiento a poco más de 1,5 kilómetros de la bocamina por causas que ahora habrá que investigar. Lo que cantaba Víctor Manuel, la tragedia repetida en la planta 14, se confirma este año en Asturias con 2 muertos en Vega de Rengos y los 5 del pasado mes de marzo en Cerredo. Nacho, gracias. Buenas noches. Y la otra noticia a esta hora es que hay en este momento unos 300 falangistas dirigiéndose hacia la sede del Partido Socialista en el centro de Madrid, en Ferraz. La delegación del Gobierno había prohibido esta marcha, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido la gentileza de autorizar que estos fascistas estén yendo a acercar la sede del Partido Socialista, de un partido político, del partido del Gobierno. Entre Vivas a José Antonio, entre Caras al Sol. Adrián del Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, una manifestación que acaba de pasar su primera parada, que era la sede del PP en la calle Génova, y el objetivo es, como tú dices, la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE. Como decías, vivas a José Antonio Primo de Rivera. ¡Primo de Rivera! ¡José Antonio Primo de Rivera! Y hemos oído, sí, otra vez en el centro de Madrid, el Cara al Sol para empezar la marcha. Por la camisa nueva que tuvo los centrojoyes. Siguen con gritos, siguen marchando hacia Ferraz, además entre gritos e insultos contra el presidente del Gobierno, contra el PSOE, también contra el PP, contra el rey, en general contra toda la democracia. La marcha se desarrolla de momento sin incidentes violentos. La foto es de brazos en alto, bengalas rojas, banderas del aguilucho, banderas de los tercios o con el yugo y las flechas. El discurso machista, antidemocrático, antiinmigración, cuando no directamente racista. Y dicen que no son nostálgicos, y aunque su discurso con alusiones a los buenos tiempos del franquismo sí que lo parece, es verdad que por edad no pueden o no deberían ser nostálgicos. Que son muy jóvenes. Aquí, Aymar, eso te iba a decir, la mayoría de los congregados son hombres que no superan los 30 o los 35 años. ¿Cuántos son, Adrián? Pues son unos 350 personas, no son más. Todos vestidos de negro, no hay encapuchados. Tenemos que decir también que es una de las cosas que ha pedido la organización. Dicen, no vayáis con la cara tapada, no tenemos de lo que avergonzarnos. Adrián, gracias. Gracias a ti. Son jóvenes, Garea. Sí, eso es lo más preocupante. Estaba, mientras escuchaba esto, buscando el artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática, que impide que se produzcan este tipo de actos. Justo el prototipo es lo que está pasando hoy en Madrid. Es verdad que desde hace 50 años... El 20 de noviembre ha habido siempre algunos grupos, pero yo creo que ahora hay muchos más, y creo que además es preocupante el que estos que están en las calles ahora tienen apoyo institucional en algunos parlamentos, incluso el Congreso de los Diputados, de personas que defienden esto mismo, que defienden ellos. Ya me parece muy preocupante, desde luego, pero insisto, hay una ley que está en vigor y habría que saber qué juez es el que ha autorizado precisamente que sí se produzca esta marcha, que además no solo no respeta la democracia por las cosas que dice, por sus fundamentos, sus posiciones, sino que no la respeta yéndose a manifestarse a la puerta de un partido político democrático, legal, etcétera. Lola. Es que no es nostalgia, ¿no? Es como muy nuevo. A pesar de que nos suena viejo, es un fenómeno, un movimiento muy nuevo y además con mucho apoyo. No solo apoyo político por parte de formaciones que cada vez tienen más representación en instituciones, sino también apoyo pues que viene de redes sociales, de grandes empresas, de multinacionales, en fin, que todo no es simplemente, podemos pensar, sí,
son 300 nostálgicos, no. Esto es pues un movimiento que va calando, que quizá no se expresa a través de una forma tan explícita como en el caso de estos que están yendo hoy hacia la sede del PSOE, pero que cala socialmente y su discurso quizá no hablan sus portavoces de si tienes que llevar la camisa negra o no tienes que, pero transmiten las mismas ideas, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Si fueran grupúsculos, pues sí, siempre ha habido, ¿no? Pero es que no es eso, es que es una corriente cada vez más dominante. Sergio. Bueno, yo retomo lo que planteaba Garea, ¿no? Esta manifestación está convocada para conmemorar el aniversario de la muerte de Franco en términos elogiosos, y esto encaja perfectamente en el artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática. Y por lo tanto esta manifestación debía haber sido interrumpida, ilegalizada, no permitida por parte de las autoridades públicas en aplicación de una norma que nos hemos dado a todos y a todas en el Congreso de los Diputados. Y sin embargo, un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de nuevo, opta por decidir que hay leyes que no le gustan y que no tienen que ser aplicables. De nuevo nos encontramos, insisto, con que un poder del Estado, el Poder Judicial, se pone por encima de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, y decide que aunque el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, en su caso, ese pueblo va a ser solo un pueblo de derechas. Completo esa lectura legal, que no sé si es la más importante, pero desde luego esta noche lo es, con el artículo 62.2, que además sanciona expresamente a quienes no impidan que se produzcan estos actos. Es decir, si el delegado del gobierno hubiera autorizado, incurría en esta responsabilidad y por eso no permitió que se produjera. Sin embargo, efectivamente, un juez decide que esa ley no tiene ningún valor para él. Una semana marcada por decisiones de jueces, de magistrados del Tribunal Supremo sobre todo. Ya anoche el ministro Óscar López dijo aquí en Hora 25 que el gobierno considera que el fiscal general del Estado es inocente, a pesar de que el Tribunal Supremo haya dicho lo contrario. Hoy, otro ministro, Óscar Puente, a última hora de hoy, en un mitin del PSOE en Extremadura, ha ido más allá. En estas circunstancias, en el que ya se ha llegado a un punto en el que o tienen ellos el poder, o el poder está ocupado, o hay ocupas en la Moncloa, o hay ocupas en el poder, están absolutamente decididos a hacer cualquier cosa para acabar con Pedro Sánchez y para acabar con el gobierno socialista. Y eso al final tiene un nombre, tiene una denominación, es evidente, ¿no? Yo no lo voy a utilizar, pero es evidente que es un ataque profundo a la democracia. Y os digo una cosa, esta semana hemos vivido una votación de 5 personas y otras 2, que han decidido que el fiscal general del Estado es culpable. No voy a hablar de la intencionalidad o no política que pueda haber en esa decisión, pero sí os digo una cosa. Son pocos votos para los que se necesitan para llegar al gobierno de España. Y en este país, cuando se vuelva a votar, lo digo así, habrá millones de votos que defenderán la democracia. Millones. Con cinco no es suficiente. Con 5 no es suficiente. Por muchos magistrados del Tribunal Supremo que sea, 5 votos no bastan. El ministro Puente enmarca la decisión del Supremo contra el fiscal general en un marco de ataque directo al presidente Pedro Sánchez. Hay quien lleva intentando acabar con Pedro Sánchez 9 años, desde el año 2016. Y no han aprendido nada. No son conscientes, no lo eran entonces y no lo son ahora, de que cada intento desesperado que hacen por acabar con él arrumba con muchas cosas de nuestra democracia, pero le hace más fuerte. Y entonces quiero mandar un mensaje claro hoy a quienes creen que con lo de ayer acaban con Pedro Sánchez. No van a acabar con Pedro Sánchez, ni con el Partido Socialista. Le van a hacer más fuerte. Nos van a hacer más fuertes. Y frente a esta posición que ha adoptado el gobierno, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha celebrado la condena al fiscal general como un triunfo propio y dice que la supuesta operación de Estado que ella asegura que le han montado a ella usando a su novio es propia de una dictadura. David Junquera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cero improvisación, sin preguntas, discurso leído y en el primer párrafo ni 20 segundos de alocución, ya cantan dictadura. El 20N de 2025 pasará
a ser un día histórico para la democracia española. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia. Son hechos propios de una dictadura, dice, y a renglón seguido dice también que es un día importantísimo para la democracia. Ayuso defiende que al final el que se ha sentado en el banquillo no es el fiscal, sino Sánchez, y asegura que no hemos estado tan mal desde la transición. Nuestra nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces y llegados a este punto solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Aprovecha para colar su eslogan campañil de la libertad frente a la autocracia, aunque luego concluye: aquí no gana nadie. Todos perdemos, porque todo se rompe. Es un paso más hacia el guerracivilismo. Bueno, sí gana alguien, Alberto González Amador, que ha vuelto a ser por un día un ciudadano particular, un español. Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él. Alerta Ayuso: tras la derrota se viene un Sánchez fuera de control. No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. De momento el gobierno lo que hace es seguir lamentando el fallo y criticarlo con intensidad moderada en el caso del PSOE. Que lo más prudente hubiera sido trabajar esa decisión con serenidad, buscando lo que siempre han buscado los magistrados del Supremo, que es unanimidad. Y más elevada en el caso de Sumar. Una sentencia que me van a permitir que les diga, sí, con absoluto respeto al tribunal, es política. Habla Yolanda Díaz de sentencia política y Pilar Alegría lamenta la celeridad y la falta de unanimidad. Les ha respondido Miguel Tellado en La Sexta. Ese tipo de afirmaciones que están haciendo en el día de hoy desde el Gobierno de España son tremendamente graves porque son antidemocráticas. El PP, que sigue adherido a las tesis de Ayuso y nada dice de la mentira de Miguel Ángel Rodríguez, que derivó en lo que estamos viendo estos días. Tus conclusiones, Lola. Hay un montón, ¿eh? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar por Ayuso, que es que, claro, cada vez que habla de dictadura, o sea, vamos a ver, una dictadura en la que el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, y que dentro de 4 días pueden poner en el banquillo al hermano del dictador, es un poco rara. Es una dictadura un poquito rara. Es decir, un fiscal general del Estado con apoyo del supuesto dictador al que se le puede apartar del cargo. Hombre, no sé, yo lo veo como dictadura. Es un poquito para estudiarla en los libros de historia. Claro, ¿quién gana? Yo creo que gana Miguel Ángel Rodríguez. En fin, gana una forma de hacer política en la que no importa que se pueda mentir, se puede intoxicar, porque eso tiene premio. Y después, sobre ya la cuestión del fiscal general, bueno, yo creo que estamos, más allá de la condena, que yo creo que, bueno, pues que cometió un error el fiscal general al emitir la nota. Ya sabremos cuál es el contenido de los argumentos de los jueces, pero me da la impresión un poco de que ha sido demasiado previsible. O sea, cuando constantemente desde los medios de comunicación podemos hacer un silogismo tan sencillo como 5 conservadores, 2 progresistas, vale, pues 5-2. Y eso se puede repetir constantemente y aciertas, llegas a la conclusión de que algo está pasando, ¿no? Cuando un partido como el Partido Popular acaba atrincherado detrás del Tribunal Supremo y el PSOE se atrinchera detrás del Constitucional, pues te da que pensar que tenemos un problema muy grave, porque claro, ahora la salida del fiscal general va a ser recurrir al Constitucional y ya tenemos a un Tribunal Constitucional en la tesitura de tener que darle o quitarle la razón a un Tribunal Supremo, de nuevo. Y volvemos a tener un choque institucional de primera magnitud. Me parece que estamos entrando en una deriva de implosión de la reputación de las instituciones de una manera clarísima. Sergio. Bueno, yo creo que me comienzo diciendo que yo no
creía que el Tribunal Supremo, a pesar de que a los jueces a los que consultaban todos me decían que el resultado estaba cantado, tan cantado como planteaba ahora Lola, yo no creía que el Tribunal Supremo se fuera a cargar la ficción sobre la que se basa su legitimidad, y es la ficción de su imparcialidad, que hemos cuestionado muchos, pero que en un caso con un foco mediático tan fuerte como este, resultaba muy a las claras que una decisión política y no jurídica podía comprometer pues esa imagen que tiene una parte de la ciudadanía sobre una supuesta imparcialidad del Tribunal Supremo. Yo creo que esto se ha acabado con esta sentencia. A partir de ahora, todos los españoles y las españolas sabemos que cuando el Partido Popular secuestró durante 5 años el Consejo General del Poder Judicial, lo hizo con una motivación muy evidente, y era seguir inyectando jueces en el Tribunal Supremo, jueces que no se jubilan hasta los 72 años, por cierto, es decir, no hay forma de sacarlos de allí ni con agua caliente, y jueces que van ocupando posiciones clave, particularmente en la Sala Segunda. Por hacer una revisión muy rápida de estos 5 jueces, ¿no? Marchena, el que iba a controlar la Sala Segunda por detrás. Arrieta lleva 27 años en el Consejo General, desde que el Consejo General del Poder Judicial, gobernado por Aznar, lo puso ahí. Verdugo, 21 años, desde que también el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de jueces y de letrados impuesta por Aznar, lo puso allí. Y Moral y Lamela, los otros 2 para completar el quinteto, los puso la mayoría del Consejo gobernada por Rajoy. O sea que es un tribunal político a todos los efectos, y se comporta como tal tribunal político en los momentos en los que hay que tomar decisiones que tienen una carga ideológica o una profunda carga de profundidad política, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido. La novedad, desde mi punto de vista, es que ahora lo sabe toda la ciudadanía. María. Bueno, lo de Ayuso me lo salto y me sumo a lo que ha dicho Lola, porque la verdad es que me da un poco de pudor el intentar rebatir las barbaridades que dice esta mujer. Entonces lo doy por reproducido, que se dice en los juicios. A partir de ahí también es una obviedad, pero hay que decirlo, hay que esperar a ver cómo razona la sentencia. Y no solo la sentencia, los votos particulares de las 2 magistradas, porque nos servirán para cargarnos de cierta razón, aunque hayan quedado en minoría, a los que creemos que no había pruebas como para condenarle, y además así lo dijimos después de ver el juicio, ni pruebas materiales ni pruebas testificales. A partir de ahí, la descripción de lo que tenemos hoy es un destrozo institucional tremendo. Yo no recuerdo nada parecido, aunque hoy hacía memoria. Y es verdad que cuando condenaron al ministro del Interior, a José Barrio Nuevo, nada menos que por actividades terroristas y por secuestro, hubo un partido muy importante, el Partido Socialista, que fueron todos sus dirigentes a la cárcel de Guadalajara a cuestionar y decir cosas muy gruesas también contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenaba. Pero había una diferencia notable, y es que el Partido Socialista estaba en la oposición, mientras que ahora está en el gobierno, con lo cual el choque, digamos que es institucional y no solo político, pero que hace que la Fiscalía General del Estado haya quedado mal, incluso en detalles como la división que ha mostrado durante el juicio y el enfrentamiento entre, bueno, digamos que miembros destacados de la carrera fiscal. Por supuesto, el Tribunal Supremo queda discutido por una parte importante de la población, a falta, insisto, de que veamos el fallo. Queda además también gobiernos como el de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que, en la línea de lo que decía Lola, queda impune una manera de hacer política basada en la mentira, e incluso están celebrando en Cibeles o en donde sea el triunfo como si hubieran ganado un partido de fútbol, y creo que eso no es bueno para nadie. Y luego hay 2 asuntos colaterales de los que se habla poco, que me parecen muy importantes. Uno, ¿qué pasa con los periodistas? Es decir, periodistas honestos y creo que con credibilidad estos días en el juicio han declarado, y sin embargo da la impresión de que la sentencia, el fallo desde luego no, da la impresión de que la sentencia no les ha creído. Se ha puesto en cuestión además el secreto profesional de los periodistas. Por cierto, supongo que el gobierno parará ese disparatado anteproyecto de ley que ya da una vuelta al Consejo de Ministros, que limitaba el secreto profesional y dejaba las limitaciones en manos de los jueces. Espero que con esto tomen la decisión de archivar definitivamente esa intención, que en mi opinión no tenía sentido. Pero creo que nuestra actividad profesional queda de alguna manera limitada
porque va a haber fuentes que por el interés que sea o incluso con buena voluntad filtran y cuentan cosas que ya no la van a hacer, porque tienen la amenaza de que efectivamente un delito que jamás se ha aplicado, que nunca se ha aplicado porque es un delito imposible si no lo admite el supuesto filtrador y el que recibe la filtración y no hay pruebas, sin embargo ahora es un delito que nada menos que el Tribunal Supremo, que fija jurisprudencia, lo pone ya en circulación. Y luego hay otro detalle que ha pasado colateralmente Sergio antes cuando ha hablado, que es el cuestionamiento que ya hay dentro del gobierno a propósito del pacto judicial que hizo el gobierno del Partido Socialista, firmado por el ministro Félix Bolaños con el Partido Popular, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque año y medio después nos hemos dado cuenta que ese pacto ha conseguido que la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial se mantenga. Incluso los vocales están, digamos, asfixiados o rodeados en ese Consejo General del Poder Judicial, luego está igual que antes. Y la sala segunda, en la que uno de los objetivos sí, pero también era... eso, Fernando, es porque dos personas que supuestamente eran progresistas bueno, están actuando con un solo hombre, con los conservadores. Igual por la forma en la que se pactó, las mayorías que se plantearon y la presidencia, que al final se terminó aceptando después del enrocamiento de los conservadores, que terminaron ganando claramente. Y además iba a haber nombramientos que afectaran ¿Cuál era a la sala. ¿Cuál era la alternativa, Fernando? Bueno, que siguiera hoy y cedieron, el Consejo con una mayoría conservadora que con 10 años caducada. O a lo mejor hacer una reforma legal que no nos hubiera mantenido en este... Porque desde luego no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Insisto, en la sala segunda, donde se supone que se iba no a cambiar, porque era muy difícil la mayoría conservadora, pero sí un cierto reequilibrio, incluso en la presidencia de la sala segunda, nos encontramos, como da muestra la votación de este fallo, que no ha habido cambio ninguno. Luego, con perdón, hemos hecho un pan como unas hostias. Mejor dicho, lo han hecho los que pactaron eso. Digo, son temas que tenemos que reflexionar. Sergio y Lola. Sí, bueno, muy rápidamente sobre esto último que plantea Fernando, había muchas voces, ¿no?, que planteaban la necesidad de que el Consejo, y como consecuencia de en el medio plazo, porque no puede ser de forma inmediata, el Tribunal Supremo, reflejaran de forma más directa el resultado de las urnas, porque dado que ahora ya tenemos todos claro que no deja de ser un tribunal con fuerte influencia política, lo más sano no es ocultarlo y seguir como si nada pasara, sino lo más sano sería decir, bueno, pues si es un tribunal con influencia política, al menos que esa influencia política se corresponda con la voluntad popular, ¿no? Por dejar ese apunte ahí, ¿no? Y luego yo no quiero dejar pasar por alto que la estrategia comunicacional de Ayuso en su discurso delirante, cínico y falaz, no deja de tener cierto nivel de eficacia, porque lo que ella trata de hacer es, por un lado, situarse como la líder tanto discursiva como personal de la derecha española, que lo hace, lo ha hecho con más fuerza que Feijóo estos días. En segundo lugar, lanzar un mensaje, un aviso a navegantes, ¿no? Si me cargué a Casado y ahora me he cargado al fiscal general del Estado, a ver quién osa poner el foco sobre cualquier irregularidad que haga en la Comunidad de Madrid. En tercer lugar, evidentemente, la burda asociación de autocracia y sanchismo. Y finalmente, pero no menos importante, yo creo que ella trata de que se nos olvide que cuando el 5 de mayo de 2020 su novio hacía su primer millón, había 25.000 muertos en España por culpa de no tener acceso a esas mascarillas con las que este señor estaba forrando. Y que cuando 3 meses más tarde, en agosto, hacía su segundo millón, ya había 300.000 afectados por el COVID en España. Eso es lo que quiere tapar la señora Ayuso con este tipo de exabruptos y de puestas en escena. Lola. Una puesta en escena precisamente con el logo de la Comunidad de Madrid detrás, para hablar de un señor particular, o sea, es todo delirante. Pero yo creo que va a ser importante también saber qué pasa con la causa que afecta a su pareja. Es decir, ahora ya está empezando el run, ¿no?, de si esto podría permitir acabar con la causa, ¿no? Considerar que tiene un vicio de origen y que
y que no habría lugar a seguir con ella, ya veremos. Pero yo creo que la opinión pública sí que no va a entender, incluso me atrevería a decir, la opinión pública que pueda estar de acuerdo con la condena al fiscal, veo difícil que la gente entienda que se condene al fiscal por esto y que pasen los meses y los meses y no pase absolutamente nada con el presunto fraude fiscal, ¿no? Eso por un lado. Después sobre la condena y la sentencia cuando la conozcamos, según filtraciones o según fuentes del Tribunal Supremo, la cuestión estaría más en la nota que en la declaración de que en la filtración de los correos a los periodistas, ¿no? Y supuestamente, según ese razonamiento, que insisto, aún no lo tenemos, pero fuentes del tribunal lo indican así, no sería tanto porque los periodistas les hubieran filtrado o no les hubieran filtrado, que según vimos en el juicio no se pudo demostrar, sino por la nota de prensa. Y entonces habrá que explicar por qué en un momento dado un juez del Supremo decide que eso de la nota, ahí no hay delito, y a continuación la sala de apelaciones dice, no, vamos a volver a recuperar esto de la nota. Curioso, vamos a recuperar lo de la nota y ahora podría volver a salir la nota. Insisto en que todavía no tenemos el redactado de la sentencia, pero será interesante verla. Y por último, un apunte solo sobre lo que esto supone también para la Fiscalía, ¿no? En estos momentos estaba intentando hacerse por parte del Gobierno una reforma legal para que los fiscales tuvieran más poder en el proceso judicial y menos los jueces. Yo creo que es un aviso clarísimo, vamos, que quien manda aquí es quien manda. Una cabeza de caballo fantástica. Garea. Sí, lo de la nota es un poco como la física cuántica, que se está y a la vez no se está. Sí. Es decir, en un momento dado del procedimiento efectivamente fue extraído por el juez instructor, respaldado también cuando se produjo el procesamiento, y sin embargo ahora, pues por ejemplo lo ha publicado María Peral en Español y tiene todo el respeto profesional, dice que la sentencia podría basarse precisamente en la nota, lo cual ya es bastante insólito, como lo sería lo que ha apuntado Lola, y que al menos tendremos que empezar ya ahora a advertir sobre ello y poner luces de neón, que es esta posibilidad de que esto afectara al procedimiento del novio de Ayuso. Yo no quiero creerlo, pero insisto en que no quiero, porque considero que hay pruebas suficientes de las facturas que se hicieron presuntamente ilegales, para no tener problemas, del fraude presuntamente que se cometió, que no están afectadas por el hecho de que se hiciera público o no la nota de prensa y el supuesto pacto con el fiscal, pero efectivamente creo que deberíamos al menos hacer presioncita para que eso no ocurra, porque desde luego de cara, digamos, a la ejemplaridad de lo que supone el pago no de impuestos, sería demoledor. A ver quién se apunta luego a una campaña en la Comunidad de Madrid para pagar impuestos precisamente de los que recauda el gobierno de la comunidad autónoma. Y mientras tanto, el gobierno central busca sustituto o sustituta para el fiscal general inhabilitado. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. En la Moncloa no se mueven de la frase a la que ayer puso voz el ministro Bolaños, que el próximo fiscal general será una persona del máximo prestigio profesional. No entran a especular en el equipo del presidente sobre posibles nombres. Lo que sí que trasladan es que en los plazos del proceso van a influir varias cosas. Por un lado, la voluntad de Álvaro García Ortiz, de quien depende que el relevo se haga con más o menos celeridad. El gobierno recuerda que no puede cesar al fiscal general hasta que la inhabilitación sea efectiva, y eso será cuando se comunique la sentencia. Así que el nombramiento del nuevo o la nueva jefa de la Fiscalía solo se puede acelerar si él dimite antes. Aún así, en el Ejecutivo advierten de que esto les llevará algo de tiempo, porque además de hacer la propuesta, la persona a la que se le haga tiene que aceptar. Y en todo este proceso hay otro factor que también va a influir, que es la agenda del presidente del gobierno. A esta hora, Sánchez se dirige a Sudáfrica para participar en el G20,
G20 y a Angola después, donde se va a celebrar una cumbre Unión Europea-África. Sánchez tiene previsto volver a España en la madrugada del lunes al martes para presidir el Consejo de Ministros, que es el órgano que tiene que informar sobre cualquier decisión. Gracias, Guillermo. Garea, ¿tiene alguna base esta teoría que está poniendo a circular el PP de que el gobierno se prepara para indultar al fiscal general del Estado? Bueno, hay ministros que en privado dicen que efectivamente es lo que tendría que hacer, y hay una corriente para pedir eso. Eso tiene unos plazos largos, porque además hay que pedir informes no vinculantes a la Fiscalía y al Tribunal Sentenciador, en este caso el Supremo, pero sí que hay una corriente de opinión dentro del Partido Socialista y dentro del Gobierno diciendo que sería una forma de reafirmar la posición del gobierno en esta especie de lucha, pelea o como se quiera decir con el Tribunal Supremo. Oyendo la crónica de Guillermo, lo que pensaba es qué marrón el que le toque o la que le toque ser sustituto de Álvaro Ortiz ahora mismo en la Fiscalía General del Estado. Primero no habrá una nota de prensa ya en la puñetera vida. Se encuentra una fiscalía en la que la fiscal de Madrid declara en contra del otro. Creo que además, y esto es serio más allá de la broma, yo creo que otro de los disparates o de las cosas que ha ocurrido con todo este tema es que ha habido un exceso de supeditación, por decirlo suavemente, de la Fiscalía General del Estado al Gobierno, o el Gobierno marcando excesivamente que tenía poder, control absoluto de la Fiscalía, poco menos que si fuera un ministerio más de los que ya tiene el Gobierno. Yo creo que es otro de los daños colaterales. Es verdad que la Fiscalía General del Estado en España no es nuevo que esté sometido a polémicas, es un órgano muy difícil porque es nombrado por el rey a propuesta del presidente del Gobierno, pero responde también a la política criminal del gobierno, tiene una posición rara, no es poder judicial, tiene que hacer política judicial al mismo tiempo, nombramientos. Es una institución probablemente de las más difíciles de encajar dentro de esa estructura de funcionamiento, pero creo que se va con mucho daño en esta etapa, y al que le toque poner paz ahí. Hay otra versión también que circula, pero esto es pura especulación, que puede ser un fiscal o una fiscal, digamos, aguerrida, que ponga orden, que sea capaz de hacer frente también al Tribunal Supremo, y que al mismo tiempo sea un gesto político el mismo nombramiento del gobierno de aquí estamos nosotros, pero todo eso está por ver. Antonio Maillo, el coordinador federal de Izquierda Unida, ha confirmado hoy que será el candidato de Por Andalucía en las elecciones andaluzas del año que viene. Isabel Villar. Maillo ha elegido las columnas de Hércules de la Alameda de Sevilla para presentar hoy su candidatura, con la que pretende agitar el tablero electoral en Andalucía. Lo ha hecho junto a los líderes allí de Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y del Partido Comunista de Andalucía. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo así ha tomado esta decisión que le ha llevado a aceptar la candidatura? Por unas razones de mucha índole. Primero, el contexto y el momento histórico que estamos viviendo, que exigen medidas de excepcionalidad y un criterio de utilidad. Allí donde seamos más útiles o donde piensen organizaciones políticas y colectivos sociales que uno puede ser más útil, pues ponerse al servicio de ese reto. En segundo lugar, hay momentos, como digo, excepcionales, y en Andalucía es uno de ellos. Yo creo que no se puede asumir, y afortunadamente no se está asumiendo con resignación, que el Partido Popular y Juan Manuel Moreno Bonilla tenga que seguir gobernando. Creo que los servicios públicos de Andalucía han sufrido un deterioro y un daño social incalculable, como se ha demostrado en el caso de la sanidad pública andaluza, y necesita una respuesta desde la izquierda que no sea de resignación, sino de dar la batalla. Me parece que en esas coordenadas me siento no solo honrado de haber sido propuesto, sino también le tengo que reconocer que muy contento por sentir que esa responsabilidad yo creo que la puedo llevar con profunda convicción y pasión. ¿Cómo se ha gestado la decisión? Es verdad que llevaba ya bastante tiempo gente susurrándome al oído, gente de Andalucía, dirigentes, referentes sociales andaluces, de la necesidad de conformar una candidatura que abriera paso a una ofensiva en el campo de la izquierda, de quebrar una suerte de resignación que se había podido instalar, y que yo podía aportar a eso. Evidentemente esas reflexiones no han caído en sacos rotos, y además las propuestas que se hacen son propuestas unánimes, pues también uno decide dar un reto, además con mucha pasión. Yo conozco mi tierra como la palma de mi mano, he vivido aquí toda mi vida y sigo haciéndolo,
y creo que puedo ser no solo útil, sino que toca darlo todo por Andalucía, porque además dándolo todo por Andalucía se puede construir sin lugar a duda un proyecto de esperanza para Andalucía y, si sale bien, para el resto del país. Porque su intención es compaginar esta candidatura y su futura tarea en el Parlamento de Andalucía, si no en el Gobierno de Andalucía, esto ya lo veremos, con la Coordinación General de Izquierda Unida. Sí, hemos demostrado desde hace año y medio que yo puedo ser coordinador federal de Izquierda Unida viviendo en Sevilla, y así lo he hecho. Creo que no tiene que identificarse una responsabilidad de carácter estatal con tener que vivir en Madrid. Y en esa línea continúo, pero teniendo una responsabilidad andaluza, si así los andaluces las andaluzas quieren, ¿no? Y creo que es perfectamente compatible, igual que otros desarrollan su labor en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se combate el mapa que dibuja la demoscopia? Quiere decir, ¿cómo se activan los ánimos de una ciudadanía que está viendo que no hay encuesta que diga que puede haber una mayoría progresista? Efectivamente, en este momento no la hay que reconocerlo. Pero se ha producido un hecho que siempre le he dicho a mi entorno que es fundamental. La condición previa para que se produzca un cambio de tendencia demoscópica tiene que venir antes con un cambio del estado de ánimo de la opinión pública. Y quiero decirle que desde septiembre llevamos con un cambio del estado de ánimo de la izquierda y de sectores progresistas. Creo que se ha pasado del shock inicial con el avance autoritario de la extrema derecha a una suerte de resignación, y ahora hay una etapa de disputa. Es decir, vamos a un estado de ánimo, estamos construyendo un estado de ánimo en el que ha tenido mucho que ver movilizaciones masivas, tanto de la Dana en el País Valencià, de solidaridad con Palestina o contra el secuestro de la flotilla, los cribados del cáncer de mama en Andalucía o los incendios en Castilla y León y Galicia, que generan un estado de ánimo diferente de protesta, pero también de estar dispuesto a que esto cambie. Y ese estado de ánimo que se ha instalado es un alimento formidable para el debate electoral que se va a dar. Andalucía va a ser clave, no solo ya para la posibilidad de cambio del gobierno andaluz. Yo creo que Andalucía y la sanidad pública especialmente no aguanta un tercer mandato del Partido Popular, y puede ser motor de cambio, sin lugar a duda, a ayudar al mantenimiento del gobierno progresista en España. ¿Cuál sería la prioridad por Andalucía si llegara al poder? ¿Cuáles serían las cosas que fijarían como esto es lo primero que tenemos que hacer? Mire, yo siempre le digo a mis compañeros que quizás no hay que obsesionarse tanto en hacer leyes cuanto en ejecutar el marco normativo que el propio gobierno andaluz boicotea. Y en primer lugar estaríamos hablando de la entrada en la legalidad, vamos a decirlo así, del gobierno andaluz con la ley de la vivienda y el desarrollo de las competencias que permite la ley de vivienda para afrontar una estrategia de vivienda pública, de contención de precios de alquileres en zonas tensionadas y de construcción de viviendas con precio asequible. Y con ello, junto con ello, en los servicios públicos, la primera medida que tiene que ser rescatar para la gestión pública directa la gestión de cita y seguimiento tanto del Servicio Andaluz de Salud como de la dependencia. Sobre el cribado de cáncer, actuar inmediatamente con una transparencia de lo que se ha hecho y activar los protocolos que permitan la normalización en los tiempos de diagnóstico y en el seguimiento de los diagnósticos dudosos. Señor Maillo, ahora que ya han pasado 24 horas y todo se ha podido analizar con más calma, quiero escuchar su valoración acerca del fallo, la condena al fiscal general del Estado y las consecuencias que puede tener esto. Es una vergüenza además de mucho calado en clave institucional y sobre el funcionamiento de nuestro país. Me decía usted que era lo que me había llevado a dar el paso para encabezar la lista en Andalucía. Pues me ha llevado, si tenía dudas, desde luego la condena al fiscal general me las ha disuelto, porque era un motivo más para decir que estamos hablando de una batalla de identidad sobre lo que puede ser en nuestro país el sistema político y la intervención obscena de sectores judiciales en la política atacando las más altas instituciones sin pruebas concluyentes. Y es una vergüenza porque esto va a tener consecuencias en cuanto a la determinación, con perspectiva histórica, de hasta qué punto el Estado profundo no solo está operando, sino que acaba de empezar y está instalada en una operación que va a buscar derribar el gobierno sí o sí, independientemente de la voluntad del pueblo,
Y creo que ante eso nos exige a los que somos responsables políticos estar a la altura de las circunstancias y asumir el papel que nos corresponda en el lugar que nos corresponda y advirtiendo a la población de lo que nos estamos jugando. Los golpes de Estado ya no se dan con pistoletazos como dio Tejero el 23 de febrero de 1981. Ahora se dan con golpes institucionales que sacuden la voluntad popular y el propio engranaje del sistema. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía. Gracias y suerte, señor Maillo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué te parece el movimiento de Antonio Maillo, Lola? Empiezo por ti. Bueno, yo creo que es importante también por el mensaje de ganas de dar la batalla, ¿no? En una comunidad como Andalucía que como decía él mismo, tiene su relevancia después de cara a las generales, ¿no? El resultado que se produzca allí. Es además, después de lo que se ha vivido por parte de la izquierda más radical en otras ocasiones a la hora de llegar a acuerdos para presentarse en las elecciones andaluzas, pues es importante que con el suficiente tiempo, con meses a varios meses vista, haya un acuerdo entre las formaciones que son Izquierda Unida, el Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. No está Podemos ahí, pero bueno, se está dando un mensaje de unidad y de tener las ideas claras. Ahora falta también qué va a pasar con Yolanda Díaz, si va a ser candidata, no va a ser candidata. Yo, por lo que me comentan, pues hay gente que considera que ya para enero debería decir algo, debería tomar una decisión sobre su propio futuro, ¿no? Para intentar como mínimo que por parte de Sumar pues haya unas ideas claras, porque está claro que a nivel español no va a haber una candidatura de unidad, claro. Sergio. A ver, Antonio Maillo es un gran dirigente y puedo decir que mejor persona, ¿no? Sin riesgo a equivocarme, puedo decir que proyecta rigor y ejemplo de integridad en la ciudadanía andaluza, y esto estoy convencido de que se lo vais a poder escuchar en el futuro, tanto a periodistas y dirigentes del ámbito de la izquierda como del ámbito de la derecha, ¿no? Porque a lo largo de su trayectoria se ha labrado esa imagen. Maillo, además, está poniendo el cuerpo en un momento pues complicado, porque aunque efectivamente a Moreno Bonilla le han saltado las costuras de su bien armada mayoría con los problemas de los cribados y ahora con el caso de Almería, lo cierto es que las encuestas, como apuntabas Aimar, no le están dando un vuelco electoral a las fuerzas progresistas. Pero hay un hecho incontrovertible cuando uno mira los resultados en Andalucía en los últimos años, y es que la izquierda en Andalucía gana cuando se moviliza. Y para movilizar a la izquierda hacen falta referentes políticos como Maillo. Una última idea. Creo que le achica mucho el agua tanto a Podemos, porque evidentemente no puede decir Podemos que Antonio Maillo es una izquierda rosa o es una izquierda centrista o pactista. No lo puede decir porque su trayectoria lo avala así, y también le achica mucho el terreno a Adelante Andalucía, porque la trayectoria en defensa del andalucismo político de Antonio Maillo es incontrovertible, así que creo que se van a ver obligados o a intentar buscar un acuerdo con Antonio Maillo y las fuerzas que están aglutinadas en Por Andalucía, o a sufrir un golpe electoral muy importante en Andalucía. Sí, yo con menor grado de conocimiento que Sergio coincido en mi buena opinión respecto a Antonio Maillo. Y desde que llegó además al cargo ahora de coordinador de Izquierda Unida, ha demostrado su voluntad y el interés de hacer que Izquierda Unida tuviera un papel autónomo y no supeditado como hasta los últimos años, primero a Podemos a través de Unidas Podemos y luego respecto a Sumar, y yo creo que eso lo está demostrando, y esta vez lo vuelve a hacer en lo que se refiere a la política andaluza, porque no hay que olvidar que Izquierda Unida, especialmente en Andalucía,
es la única formación a la izquierda del PSOE que tiene una estructura real en todo el territorio, y yo creo que la hace valer y la utiliza, y además, como decía Sergio, efectivamente se lo pone difícil a otros posibles competidores en el momento en que la izquierda está muy dividida allí. Porque además la izquierda en Andalucía, yo creo que en estos meses o estas semanas vive una situación un poco paradójica, es decir, al mismo tiempo que a Moreno se le desmorona un poco esa imagen impoluta que tenía con lo de los cribados, con lo de Almería también, que es importante, daba la sensación de una cierta resignación en la izquierda, en la que solo aspiraba a que perdiera Moreno la mayoría absoluta y paradójicamente a que subiera Vox y tuviera que pactar el PP con Vox, lo cual es una situación un poco complicada desde el punto de vista intelectual, el que la izquierda se conformaba con que Vox tuviera un papel decisivo en la gobernabilidad en Andalucía. Esto de alguna forma no va a hacer que eso cambie en cuanto a números o en cuanto a expectativas, pero digamos que mueve un poco el tablero. Y también tiene repercusión en la política nacional, porque ¿qué demonios va a pasar a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales? Yo creo que Sumar y los responsables de Sumar han perdido una ocasión de oro, porque aunque no tuvieran buenos resultados en el 23, sí que tenían tiempo por delante para ir construyendo una estructura, una alternativa, una implantación. En España no hay manera de hacer nada si no tienes una implantación territorial. Sumar, tengo la impresión de que no ha hecho nada en eso. Es decir, por poner un ejemplo anecdótico, pero que demuestra esto, hay martes que llega la convocatoria de las ruedas de prensa de los portavoces en el Congreso de los Diputados, y por Sumar comparecen sucesivamente 5 portavoces de las distintas formaciones de Sumar. Incluso los que estamos en ellos no somos capaces de diferenciar qué hace cada uno. Yo creo que ha faltado la voluntad, la decisión, el tiempo o el acierto de montar una alternativa de verdad a esa izquierda, con las dificultades que hay, la división, etcétera. Y yo creo que por eso Izquierda Unida, vuelvo al inicio, Maillo hace bien en reivindicar esa posición, empezando por Andalucía en estas elecciones, y creo que es un movimiento que sí que va a tener repercusión para el futuro en ese espacio de la izquierda. Y también envía un mensaje a Podemos de que él no va a ser la comparsa de Podemos. Claro, a eso me refiero, lo de la posición autónoma, que lo dijo claramente desde el principio. Sergio. Sí. Bueno, por supuesto, y menos en Andalucía, Izquierda Unida va a ser la comparsa de Podemos, ¿no? De hecho, yo creo que Izquierda Unida ha sido, en este caso, y Maillo en particular, desde que toma la coordinación general de esta organización, ha sido la única fuerza que se ha intentado empeñar en hacer esto que planteaba Fernando, ¿no? Y es que hubiera una fuerza a la izquierda del Partido Socialista que confederara de alguna manera a las izquierdas regionales, autónomas y de distintas sensibilidades que se habían ido construyendo en el ciclo de 2015, que implosionaron con el desmembramiento de Podemos, de Más País, etcétera. Y es, insisto, el único que lo ha intentado con denuedo y con esfuerzo, pero se ha encontrado con que Movimiento Sumar, que era de alguna manera el quien portaba la bandera del grupo parlamentario, que es el lugar más visible, y del propio nombre de la confederación, pues no han ayudado, ¿no? Ahí nos hemos encontrado con taifas en cada ministerio, y esto a lo que nos ha abocado es a darle una patada a seguir al problema que nos va a llevar a un problema irresoluble, probablemente por falta de tiempo cuando llegue el momento de las siguientes elecciones. Es que, Sergio, desde el gobierno y el grupo parlamentario no se hace futuro en un partido. Eso uno. Y dos, yo que soy del plan antiguo en la política, en la parte que me toca, que es el análisis, yo no creo en estos inventos de los movimientos, las plataformas. Yo creo en los partidos que tienen un responsable de organización,
Coincido completamente. Con una, voy a decir una palabra fea, pero con una disciplina férrea, con un aparato, es decir, el aparato de los partidos tiene muy mala prensa, es como la palabra lobby, ¿no? Que son palabras con connotación muy negativa, pero qué necesarios son. Es que no existe más que eso, no existe más que el líder o los líderes o las estructuras, las direcciones, recorriéndose las sedes, creando estructuras. Para eso, Fernando, hace falta que haya una dirección política central que marque un rumbo. Si no existe ni siquiera ese rumbo, es muy difícil. Y perdona la grosería, y trabajo. Por supuesto. De hecho, por supuesto. Que no se hacen los despachos. Se han encontrado con las primeras elecciones, ¿no? Así de sopetón, que van a venir en diciembre, y en Extremadura prácticamente sumar es que casi no existe. Prácticamente, ¿no? Pero ni en Extremadura ni en el resto de comunidades autónomas, exceptuando en aquellas donde hay partidos que sí tienen organización, como es Más Madrid o en cierta medida los comunes, ¿no? Pero tienen 5 ministerios. Hasta ahora, ¿no? Hasta las siguientes elecciones. La jueza de la Dana ha llamado a declarar como testigo al chofer y a los escoltas que tenía Mazón el día de la Dana. Mazón no lo puede llamar a declarar como imputado porque Mazón sigue aforado, ha hecho esa trampa de dimitir, pero no de dimitir como parlamentario, por lo tanto sigue aforado. Pero la jueza llama a los escoltas y al chofer, quiere decir, está cerrando el círculo claramente en torno a él. Los llama porque insisten que las llamadas que le hizo la consellera de emergencias al presidente son importantes y que tanto los escoltas como el chofer pudieron escuchar algo de aquellas llamadas. Hoy han declarado en el juzgado como testigos el que va a ser el sucesor de Mazón como presidente, Pérez Llorca, Vox mediante, veremos, y también el dueño del Ventorro, Isabel Villar. Sí, Alfredo Romero ha contado que Mazón y Vilaplana salieron de su restaurante entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Fueron los últimos en hacerlo, incluso más tarde que los trabajadores, a quienes él había mandado a casa por las lluvias. Afirma que no vio al presidente preocupado ni con prisa. Algunos detalles de su versión, además, no casan con lo que contó Vilaplana ante la jueza. El primero, el tema del jersey. En las imágenes del día 29 por la mañana, Mazón va con un traje, pero en la foto de su entrada al CECOPI se ve que lleva un jersey amarillo. ¿Dónde se cambió? Según testificó Vilaplana, Mazón se puso un jersey al llegar a la comida con ella. También Mazón, en su comparecencia en el Congreso, dijo: entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey. Pero el dueño del Ventorro ha contado que vio llegar a Mazón con una americana y que del restaurante salió igual, que no recuerda haberle visto con jersey. Vilaplana también aseguró que la sala en la que comieron era muy grande y que por eso no escuchó lo que Mazón decía cuando hablaba por teléfono. Pero el dueño del Ventorro asegura que la mesa era para 5 comensales y que la sala era de tamaño medio. Después ha sido el turno de Juanfran Pérez Llorca. En su declaración ante la jueza ha asegurado que llamó a Mazón a las 6:57 de aquella tarde tras ver un vídeo de las inundaciones en Utiel, pero que el presidente le contestó que por la mañana había habido problemas en otra comarca. Después llamó a varios alcaldes, aunque no volvió a hablar con Mazón. A la salida ha dicho que quería aportar su granito de arena para que los valencianos conozcan toda la verdad de lo que pasó. Y los cientos de falangistas que, cortesía del Tribunal Superior de Madrid, están llegando ya. Creo que acaban de llegar a Ferraz, a la sede del Partido Socialista. Saben que la delegación del Gobierno lo había prohibido, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado esta marcha de los falangistas que están ya en Ferraz al grito de Pedro Sánchez, tiro en la nuca. Adrián del Pozo, adelante. Hola, sí, hola de nuevo. Sí, han llegado a Ferraz hace unos minutos. Aquí han vuelto a leer un manifiesto, como han hecho al inicio de la manifestación, un manifiesto con proclamas antidemocráticas, anticonstitucionales, proclamas machistas, proclamas racistas, antimigratorias, y en los que también hemos escuchado insultos y gritos contra el gobierno, incluso amenazas de muerte, como tú bien has dicho. Escuchamos esas amenazas. ¡Pedro Sánchez, tiro la nuca! ¡Pedro Sánchez, tiro la nuca! Ahora los manifestantes se están ya retirando de esta sede de Ferraz, así lo ha pedido la organización, que recordemos es la Falange Española, es el partido de José Antonio Primo de Rivera. Ya se retiran estos manifestantes, los manifestantes que, como hemos explicado en la anterior conexión, son en su mayoría hombres jóvenes, apenas se han visto 4 o 5 mujeres. Ahora mismo se están, como te digo, Aymar, se están retirando ya.
van retirándose entre el humo de las bengalas que han encendido al llegar aquí y también plegando y guardando en sus bolsillos las banderas con el aguilucho, las banderas de los tercios o las banderas con el yugo y las flechas. Estará bien saber si en los próximos días las fuerzas de seguridad identifican a esta gente que a cara descubierta se ha puesto a amenazar de esta manera a un cargo público al presidente del gobierno con ese grito de Pedro Sánchez tiro en la nuca en una concentración, una manifestación que estaba prohibida por la delegación del gobierno, pero que hoy a última hora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado, diciendo vamos a prohibir. Pedro Sánchez tiro en la nuca frente a la sede del Partido Socialista, a esta hora de la noche en el centro de Madrid. Seguimos en Hora 25. Y tenemos por delante una noche muy, muy fría en el interior, con heladas severas. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. De hecho, ahora mismo ya está helando en prácticamente todo el interior de la mitad norte de la península. Empieza a helar también en distintos puntos del sur de Castilla-La Mancha. Y eso nos hace insistir en la precaución, en la atención en carretera, porque sobre todo en el norte de la península, donde ha llovido y ha nevado, ya podemos tener placas de hielo, de manera que mucha atención. En general, ya ha pasado lo peor de esta situación. El fin de semana van a ir subiendo ligeramente las temperaturas, no dejará de hacer frío. Atención todavía con el viento, esta próxima madrugada va a soplar con mucha fuerza en Aragón, Cataluña y Baleares, pero mañana irá perdiendo intensidad. Y también precaución en algunos momentos del fin de semana, sobre todo en los Pirineos y especialmente el domingo por la mañana, ya que va a nevar en prácticamente todas las cotas. Gracias, Jordi. Buen fin de semana. Adiós. Y hay media larguero con Yago de Vega. Muy buenas. Hola, Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. Yo que me muevo en moto, en verano, invierno, otoño, tal. Hoy ha sido hoy no es noche. No, hoy ha sido el primer día de esto que he salido y he empezado a notar el aire. Digo, aire de este cortante y digo, ya ha llegado el frío. Ya el puñetero ya no se va. Pues aquí está. En mucho tiempo, sí. Que vamos a ir con el arranque de la 13ª jornada de Liga en Primera División. Acaba de terminar. Ahora el derbi valenciano entre el Valencia y el Levante. Le ha ganado el Valencia 1-0 con un golazo de chilena de Hugo Duro. Es una victoria importantísima para el equipo de Corberán, que venía de 7 partidos sin ganar, había conseguido incluso 3 puntos tan solo de los últimos 21, y con esto se pone con 13 puntos y se aleja un poquito del descenso. Que el Valencia está en una situación complicadísima. Peor está el Levante, que está ahora mismo penúltimo, 9 puntos en puestos de descenso. Y a la espera de lo que suceda el fin de semana. Mañana 4:15, Barcelona Athletic Club, en lo que va a ser el regreso del Barça al Camp Nou, 909 días después, y hay que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con el recibimiento de Nico Williams después del culebrón del verano. Y también tenis. Mañana eliminatoria de semifinales Copa Davis contra Alemania a partir de las 12. Gracias, Yago. Hasta luego, chao. Adiós. Esta que termina no ha sido una buena semana para Donald Trump. Se ha tenido que tragar el sapo de que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado la desclasificación de los papeles de Epstein. Trump no ha tenido más remedio que firmar esa ley. El Departamento de Justicia tiene ahora 30 días de plazo para publicar esos documentos, aunque hay una trampa. Hace justo una semana, Trump ordenó abrir una investigación sobre los demócratas cuyos nombres aparecen en esos papeles. ¿Cuál es la trampa? Que el Departamento de Justicia no puede desclasificar documentos que estén siendo objeto de investigación. Así que veremos qué se hace público finalmente y qué no. Este asunto está sacando de sus casillas a Trump. No es precisamente la persona más contenida del planeta, pero lo de esta semana ha llegado a tal punto que ha hecho añorar tiempos pasados. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Jeffrey Epstein está desquiciando a Trump desde la tumba. Epstein se suicidó en 2019 tras tejer durante años una red de tráfico sexual de menores en la que presuntamente participaron políticos, ricos, famosos. El propio Trump fue amigo íntimo de Epstein durante 15 años. El presidente asegura que rompió con él hace ya 2 décadas, aunque esta semana, por primera vez, se ha referido a Epstein como un enfermo pervertido. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. Pero esto lo dijo justo antes de responder con un desdén absoluto a la periodista de ABC News que le preguntó que por qué esperaba al Congreso para desclasificar los papeles de Epstein, si podía hacerlo él directamente. Escuchad el tono de la pregunta de la periodista y la lectura que hace Trump. Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. Trump le dice: no es la pregunta lo que me molesta, es tu actitud. Creo que eres una periodista horrible. Y continúa quejándose de que podría haber formulado la misma cuestión con más educación a un hombre como él, para terminar volviendo a decirle: eres una persona horrible y una periodista horrible. You're a terrible person and a terrible reporter. Al día siguiente, el presidente cruzó una línea roja más al insultar directamente a otra periodista. Era de Bloomberg en este caso, otra mujer, por cierto, que le quería preguntar sobre los papeles de Epstein. El episodio ocurrió a bordo del avión presidencial. Yeah, Jennifer. Go ahead. Quiet, Mickey.
Cállate, cerdita, le dijo. La pérdida de papeles de Trump esta semana ha alcanzado su cenit esta madrugada cuando ha acusado a un grupo de demócratas de tener un comportamiento sedicioso que debería ser castigado con la muerte. Literal, con la muerte. Se refería al vídeo que han publicado media docena de congresistas recordando al ejército que pueden y deben negarse a ejecutar órdenes ilegales. Este nivel de violencia verbal, de falta de educación y respeto en la esfera pública está arrastrando el prestigio institucional de la presidencia de Estados Unidos. Aunque ahora no lo parezca, antes de Trump las cosas eran de otra manera entre republicanos y demócratas, por mucho que discreparan. Esto que vais a escuchar sería impensable hoy. Hace 19 años, la demócrata Nancy Pelosi se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. El entonces presidente, el republicano George Bush, empezó así su discurso sobre el Estado de la Unión. And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker. Esta noche soy yo el que tiene el honor y el privilegio de ser el primer presidente en empezar su discurso sobre el Estado de la Unión con estas palabras: señora presidenta. Otro ejemplo, en 2008, en plena campaña de las presidenciales, una votante le dijo en un acto al candidato republicano John McCain que no se fiaba del candidato demócrata, de Barack Obama, que había leído que era árabe, y McCain le cogió el micrófono con mucha educación y salió en defensa de Obama. I can't trust Obama. He's an Arab. He is not. No. No, ma'am. He's a decent family man. Le dijo: no señora, es un hombre de familia decente, un ciudadano con el que discrepo en asuntos fundamentales, que es de lo que va esta campaña. A veces mirar atrás da un poco de perspectiva que ayuda a ver las cosas. Hace casi 12 años, Bill Clinton, presidente demócrata a finales de los 90, elogió a los Bush, presidentes republicanos, que le precedieron y sucedieron en la Casa Blanca. Fue en una gala de la fundación de George Bush padre. Dijo que había acabado queriéndole mucho y añadió esto. And I realized all over again how much energy we waste fighting with each other over things that don't matter. Me di cuenta una vez más de cuánta energía desperdiciamos peleando entre nosotros por cosas que no importan. Esta semana que hoy termina, la iniciamos en Hora 25 yéndonos a Cuelgamuros y escuchamos allí la historia durísima de aquellos cuerpos cuyos familiares están intentando recuperar. Están allí en Cuelgamuros, el franquismo los metió allí de una manera absolutamente indigna y hay cientos de familias que están intentando que se les devuelvan los cuerpos para poderles dar una sepultura digna donde ellos, las familias, quieren. Pues bien, Fausto Canales consiguió que la democracia española le devolviera el cuerpo de su padre, Valerico Canales. El padre fue asesinado en el 36 por el bando franquista, estaba allí en Cuelgamuros y hace 2 años se le entregó el cuerpo de el padre. Esta música sonaba aquel día en el parque de la ermita de la Virgen de la Ribilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja, en Ávila, el domingo 20 de agosto de hace 2 años, que es cuando le entregaron los restos de su padre. Nuestra compañera Laura Gutiérrez ha hablado con él, con Fausto. Fausto Canales está a punto de cumplir 92 años. Han pasado casi 90 desde que perdió a su padre. Porque es que yo tenía 2 años cuando se llevaron a mi padre de la casa, de nuestro domicilio. Todos los que se llevaron del pueblo pertenecían al sindicato de UGT, a la Casa del Pueblo. A las 2 de la madrugada del 20 de agosto de 1936, un comando falangista irrumpió en Pajares de Adaja, en Ávila, y fueron casa por casa. De madrugada, llamando a las puertas y llevándose, secuestrando, y se lo llevan a la camioneta, y así con otras 6 personas, entre ellos una mujer. Valerico Canales, jornalero de la UGT, fue asesinado ese mismo día y enterrado en un pozo de Aldea Seca a 20 kilómetros de su pueblo. Yo no había sentido el abrazo ni el cariño de mi padre, porque tenía 2 años. Fausto y su hermano se crían con sus abuelos maternos porque su madre tiene que ponerse a servir para poder ganar dinero. Fausto consigue estudiar y sacarse una carrera, hacer su vida, pero siempre con el dolor clavado dentro. Todas esas ansias, lo que pasa es que no había condiciones para que yo me dedicara a una investigación y había un gobierno, había una dictadura y había unos métodos dictatoriales, y había un miedo y había todas esas cosas. En 1959
Su hermano le cuenta que han sacado los restos del pozo de Aldeaseca y se los han llevado al Valle de los Caídos sin autorización y sin avisar a las familias. Dentro de lo que era la operación Transporte que había diseñado el Ministerio de la Gobernación franquista, pues ahí metieron todos los restos y los llevaron el día 23. El día 23 de marzo de 1959 entraron en la cripta del sepulcro, en el nivel 0, y allí han estado 64 años. Todos estos detalles los descubre muchas décadas después, cuando empieza su lucha para recuperar los restos de su padre. Todo el mundo tiene derecho a que los restos de sus seres queridos tengan una sepultura digna, no que estén ahí secuestrados sin nuestro conocimiento. Una lucha que le llevó hasta Estrasburgo. El 5 de julio de 2023, Fausto Canales recibe la llamada del ministro de la Presidencia. Recibí la llamada del ministro Félix Bolaños. Y bueno, me alegré infinito, porque era una confirmación de que un equipo absolutamente facultado y con conocimientos profesional había determinado genéticamente que los restos de mi padre estaban en la caja 198, que nosotros habíamos dado los datos. Los restos de Valerico Canales habían sido identificados dentro de la caja 198 de Cuelgamuros. Un 20 de agosto también, el mismo día de su muerte, le entregan esos restos. Valerico Canales. Recoge Fausto Canales. La caja, lo que contiene la mía, restos indubitablemente, se llaman restos indubitados, de mi padre, que son los que donde han extraído la muestra. En el caso, ese es el fémur izquierdo, pero han encontrado naturalmente el fémur derecho. Junto a los restos, un informe certifica cómo murió. Su muerte, la muerte de Valerico Canales Jorge, mi padre, se produjo como consecuencia directa de lesiones por arma de fuego. Y aquí están los cráneos perforados. Fusilados con un tiro en la cabeza, enterrados en un pozo, trasladados sin permiso a una caja en el mausoleo para mayor gloria del dictador. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No se ha hecho justicia, porque es que no se ha condenado en los tribunales de justicia no se han condenado, no hay una condena. Los restos de Valerico Canales descansan ahora en el cementerio de Aldeaseca, pero su hermano, el tío de Fausto, sigue enterrado en el valle. Está en deuda el Estado con todos los familiares de todas estas víctimas que están todavía ahí enterradas. Todavía le quedan fuerzas para seguir luchando. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. En la SER tenemos la suerte de tener a una de las personas que más sabe sobre el Valle de los Caídos, que es Isaías Lafuente. Isaías, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Escribiste un libro de referencia sobre el trabajo de los presos republicanos allí en la construcción del monumento. Ese libro se titula Esclavos por la Patria, publicado por primera vez en 2002. Yo te pregunto, Isaías, ¿tú honestamente crees que Cuelgamuros se puede resignificar? Hombre, creo que se puede resignificar. Más vale tarde que nunca. Lo que pasa es que creo que sí que llegamos muy tarde. Y se podría haber resignificado hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre creo que en la segunda legislatura de Felipe González, en la primera, en el 82, hacía unos meses que habían intentado dar un golpe de Estado, pero en la segunda, en el 86, con una mayoría absoluta muy holgada y con un apoyo todavía de otros partidos de izquierda todavía más holgada, yo creo que se podían haber emprendido cosas que todavía tenemos sin cerrar y que se emprendieron mucho después. Y así hemos llegado hasta 2025, que el otro día me impactó profundamente, Isaías, ver que incluso es que en los frescos de la cúpula hay iconografía falangista. Quiere decir, es que una resignificación parcial, como la que se plantea ahora, en la que los cambios van a ser prácticamente todos en la explanada, eso va a contribuir a que el común de los mortales tenga otra percepción respecto a lo que es aquello. Vamos a ver, aquello impacta por lo que impacta, pero es que impacta porque está todo intocado desde que lo inauguró Franco. Claro. Es decir, todo está ahí sin tocar y todo está ahí, que es lo peor de todo, sin explicar. Es
Es decir, la resignificación de este monumento, ahora estamos ante un proyecto interesante arquitectónicamente, que va a tardar en llegar, a ver si llega, que si todo va bien se inaugurará en el año 31. Estaría bien para celebrar el centenario de la República, que fue con lo que acabó el que ha estado ahí enterrado durante tanto tiempo. Pero quiero decir que está intacto tal y como lo dejó Franco. Es decir, aquello era lo que Franco quiso que fuera, que era un monumento a la victoria, era un monumento a la represión de la mitad de España, que era un símbolo obsceno del matrimonio entre la Iglesia y el Estado, que llevó bajo palio a Franco hasta que murió, que consentía que en las monedas pusiera caudillo de España por la gracia de Dios, que es el mayor campo de concentración de los que ha habido en España, y hubo muchos, y que es la mayor fosa común. Y eso no estaba explicado. No había ni un solo cartel, ya no de lo que significaba ese monumento, de cómo se construyó, de que allí habían sido esclavizados presos republicanos. No había ni una sola explicación. Uno veía y se impactaba para bien o para mal, pero eso es porque o llevaba información o tenía conocimiento, pero no porque allí se le explicase. ¿Qué te sugiere el proyecto con el centro de interpretación que van a plantear al lado de la entrada? Que se va a poder seguir entrando a la basílica sin pasar por el centro de interpretación. Sí, bueno, a mí me parece que está bien, es decir, la resignificación del valle, ha habido muchas ideas, ¿no? Desde Nicolás Sánchez Albornoz, que huyó, trabajó como preso allí, huyó y dijo que no volvería hasta que aquello fuera un garaje, que la basílica fuera un garaje. Peridis tuvo una idea muy romántica que era, sencillamente cerrarlo, echar las llaves por ahí y dejar que la naturaleza lo fuera comiendo. Bueno, pues no estaba mal la historia, ¿no? Y hay otros que proponían sencillamente destruirlo y borrar la cruz, ¿no? Yo creo que si hemos entendido el nazismo, lo hemos entendido porque alguien decidió no volar Auschwitz. Es decir, hay símbolos que están como los dejó quien lo mandó construir y para lo que lo utilizó, pero que sin embargo han sido explicados y han servido para que mucha gente tomemos conciencia del nazismo. Lo que pasa es que lo que es absurdo es que este país haya tomado conciencia del fascismo italiano, del nazismo alemán, que se hubiera escandalizado de que Hitler estuviera enterrado en una catedral alemana o Mussolini pues en una cripta del Vaticano, y sin embargo aquí hemos considerado normal que el dictador estuviera enterrado con cuerpos que además mandó robar en ese mausoleo que hemos mantenido. Así que me parece bien esta resignificación. Arquitectónicamente, la tengo que ver porque no sé interpretar muy bien las maquetas, pero yo creo que todo lo que se haga será mejor que todo lo que no se ha hecho. Y me parecería muy interesante que aparte de resignificar y explicar lo que fue el franquismo y lo que fue aquel monumento como símbolo de esa dictadura, también se explicase los años de una democracia que miró para otro lado. Porque esta democracia, el Congreso de los Diputados, no sacó adelante un dictamen condenando y reconociendo que lo de Franco había sido una dictadura hasta el siglo XXI. Por la resistencia de partidos de la derecha como el Partido Popular. Entonces yo creo que eso también hay que explicarlo. Hay que explicar lo que fue el franquismo, que cualquiera medianamente informado ya sabe lo que es, y creo que también hay que explicar una democracia que no sé muy bien por qué, pues no ha tomado las medidas necesarias en un tiempo determinado. ¿Pero qué le pasa todavía hoy al PP con esto? Porque ayer escuchamos a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, diciendo en una entrevista en Onda Cero que el franquismo era un periodo que había tenido cosas malas y cosas buenas también. Sí, pero el asunto no es que un periodo tenga cosas malas y buenas. Hombre, si en 40 años no haces nada bueno, significa que aparte de ser un dictador sanguinario, eres un inepto. El franquismo, claro, lo que sucede con Franco es que gobernó durante 40 años. Si Hitler hubiera sobrevivido a la guerra y hubiera gobernado durante 40 años, pues seguramente muchas de las cosas que se han hecho en la Alemania democrática, a lo mejor las había hecho él. Pero eso no puede justificar una dictadura. No. Es que este es el asunto. No. O sea, el asunto es que la República Española fue por primera vez una democracia plena. No nació la democracia en 1812. La Constitución de Cádiz estaba muy bien respecto a un régimen absolutista, pero no era la democracia. El primer régimen democrático fue el que se estableció en la Segunda República, con sus pros, con sus contras, con sus aciertos, con sus defectos. Y quien voló eso, quien acabó con eso, fue Franco. Entonces, a ninguna dictadura, pero a esta dictadura nuestra, que es la dictadura que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, no se le puede poner una sola connotación de, hombre, algo bueno habrá hecho. No, la dictadura fue horrible y acabó con la democracia. Y si esta mujer hubiera nacido en la España de Franco, nunca hubiera llegado a ser lo que es. Porque lo primero que hizo la dictadura de Franco fue
llevar de nuevo a las mujeres a su hogar, bajo el dominio de sus padres y de sus hermanos. Una cosa que, de sus maridos, una cosa que acabó en 1975, que acabó con la licencia marital. Entonces, ¿qué sandeces estamos diciendo en estos momentos? ¿Qué lecciones no aprendieron en la escuela? ¿Qué se les ha olvidado? Y sobre todo, ¿qué conciencia tienen como para que, cuando estamos celebrando convenientemente que hace 50 años se acabó aquella dictadura, le pongamos una sola virtud? No lo puedo entender. Nos contaba el otro día Paco Echeverría cómo sufrieron sabotajes al principio cuando empezaron a exhumar allí los cuerpos. Sí. Ellos lo atribuían claramente a los benedictinos, que les habían cortado los cables. Sí. O sea, se va a poder tener un trato democrático con cuelgamuros mientras estén allí los benedictinos representando lo que representan. Bueno, yo es el único pero que le pongo a este proyecto. Yo creo que la basílica se tiene que desacralizar. Y desacralizar la basílica significa que también esta comunidad, que entre otras cosas eligió prior a un señor que se había presentado por Falange a unas elecciones, que era un falangista de tomo y lomo, lo ha mantenido ahí al frente de la congregación, al frente de esa comunidad, hasta hace muy poco tiempo. Y ha sido uno de los que ha boicoteado, claramente. Pero no solamente porque cortase los cables, es que ha impedido que pudieran entrar allí para hacer ese tipo de estudios sobre los cadáveres que están todavía sin identificar. Entonces yo creo que la desacralización del monumento es fundamental, por lo que te decía antes, porque el monumento simboliza muy bien el matrimonio entre la Iglesia y el Estado. Todo el régimen de redención de penas que permitió esclavizar a estos presos republicanos, esto fue idea de un jesuita, y lo mantuvieron y lo sostuvieron sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque para tener determinados beneficios, aquellos que se habían casado por lo civil en tiempos de la República se tenían que casar por la Iglesia. Aquellos hijos que se consideraban ilegítimos tenían que ser bautizados a la fuerza. Todo esto lo hizo la Iglesia. Y entonces la Iglesia, que evidentemente ahora es otra Iglesia, sin duda, pero la Iglesia fue sostén no solamente del régimen de Franco, sino también de lo que simboliza el Valle de Cuelgamuros. Así que yo creo que eso tiene que pasar al patrimonio nacional, ser un monumento civil y emplearse efectivamente para lo que se ha de emplear, que es para hacer memoria, y para eso pues hay que resignificar aquellas piedras que todavía siguen en pie. Isaías Lafuente, por cierto, estaremos el miércoles contigo en Barcelona todos, sobre ese escenario, todos contigo recogiendo ese Ondas, que sabes que nos hace ilusión a todos profundamente. Pues a mí me hace mucha ilusión por recibirlo y me hace mucha ilusión porque a tanta gente le haga también ilusión, Aimar. Gracias. Un abrazo, Isaías, adiós. Adiós. Hasta aquí esta semana intensa de radio en Hora 25. Nos vemos el lunes. Disfruten mucho del fin de semana. Adiós. Me decías, cabecita loca, por seguir mis sueños, por romper las olas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.